los datos de la losa y las variables que tenemos, el ancho, el largo de la losa, como es cuadrada, y también el peralte, ¿no? Del lado, también el ancho y el largo, el dato de la profundidad de desplante, el peso volumétrico del concreto, el peso volumétrico del relleno, la carga permanente que ya habíamos calculado y la carga variable, ¿no? Para hacer el análisis con la primera combinación de cargas. En ese sentido, los factores de carga para la carga permanente de 1.3 y para la carga variable de 1.5, que son los factores que nos define, se nos define en el reglamento para la primera combinación de carga. Bien. Entonces, la tabla es específicamente para poder calcular rápidamente la suma de cargas. La suma de cargas que llega a nivel de desplante, ¿no? Entonces la suma de cargas tendría que ser el peso de la losa, tendría que ser el peso del dado, tendría que ser el peso del relleno. Eso sería lo que pesaría la cimentación, lo que llegaría a nivel del terreno asociado a la cimentación, y luego a eso le sumamos todas las cargas que vienen hacia arriba. Entonces, tenemos que se activa, ¿por qué? Ahí está. Entonces tenemos que calcular el peso de la losa, el peso de la losa de la zapata, como el ancho de la cimentación por la longitud, ¿no? Que es el área. A esa la vamos a multiplicar por el peralte de la losa, y todo esto por el peso volumétrico del concreto, dado que tenemos el material para construir la losa va a ser el concreto. Luego vamos a calcular el peso del dado, y va a ser el ancho del dado, que es la minúscula, por la longitud del dado, que es la L, pero el L minúscula, y todo eso multiplicado por la diferencia entre el DF menos el peralte, ¿no? Y todo eso multiplicado por grama del concreto. Hay que recordar que tenemos así la zapata, ¿no? El relleno lo tenemos aquí y también aquí. Entonces la profundidad de desplante es esta, y aquí tenemos el peralte de la losa. Entonces la longitud del dado pues va a ser precisamente DF menos H, ¿no? Ese sería el espesor del dado. Entonces, más bien, el volumen del dado. Lo que aquí vamos a poner en verde será la losa. Lo que ponemos en azul será el dado. Y luego, el peso del relleno sería el ancho total por la longitud total menos
el ancho del dado por la longitud del dado. Eso nos va a dar el área. Y si multiplicamos todo eso por df menos h, pues ya vamos a tener el volumen asociado al relleno. Y luego todo esto lo vamos a multiplicar por el peso volumétrico del relleno. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ahorita codificar aquí en el Excel. Bien. Entonces, vamos a ver. El peso de la losa, dijimos que era el ancho por el largo por el peralte. Y todo eso multiplicado por el peso volumétrico del concreto. Ese sería el peso de la losa. El peso del dado sería el ancho del dado multiplicado por el largo del dado, perdón. ¿Qué dice? El ancho del dado multiplicado por el largo del dado por la diferencia entre la profundidad de desplante menos el peralte, ¿no? Y todo eso multiplicado por el peso volumétrico del concreto. ¿De acuerdo? Así tendríamos esos valores. Y el peso del relleno, dijimos que era el ancho de la losa por el largo de la losa menos el ancho del dado multiplicado por el largo del dado. Todo eso multiplicado por la diferencia entre la profundidad de desplante y el peralte de la losa. ¿No? Ya tenemos ahí el volumen y lo multiplicamos por el peso volumétrico del relleno. A ver, por aquí nos equivocamos en algo. No, parece que está bien. Parece que está bien. H6 de 6, H6 de G por H y menos F. Y menos F es correcto. Sí. Sí, está bien. ¿Sí? El relleno pesa 12 toneladas. Bien. Lo que procede ahora es calcular la suma de cargas. Entonces, la suma de cargas la suma de Q por el factor de carga va a ser la carga permanente más el peso de la losa más el peso del dado más el peso del relleno. Todo esto multiplicado por el factor de carga asociado a la permanente, al peso propio. Más el peso, la carga variable, multiplicada por el factor de carga asociado a la carga variable. ¿Sí? Esto, así calcularíamos la suma de costos. Cada uno con su correspondiente factor de carga. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a ver. Será entonces el peso permanente, paréntesis, será la carga permanente 144 más el peso de la losa 4
más el peso del lado 0.67, más el peso del relleno. ¿Sí? Todo eso lo voy a multiplicar por el factor de carga permanente, factor para escalar la carga permanente. Y ese es 1.3. A eso le voy a sumar la carga variable multiplicada por 1.5, que es el factor de carga para la carga variable. Todo eso me da como suma 270.676 toneladas serían, ¿no? Toneladas. Hasta ahí vamos. Carga permanente también son toneladas, variable toneladas, peso toneladas, toneladas, toneladas. Ahí está. ¿Sale? Entonces, nada más déjenme verificar que la profundidad de desplante, no, la profundidad es 2.3, la profundidad de desplante. 2.3. Entonces, eso nos da 271. Entonces, vamos a variar el área de la cimentación únicamente. Y vamos a copiar este valor hacia abajo. Vemos que en la medida que aumentamos las dimensiones de la cimentación, pues también aumenta el peso o la suma de cargas, ¿no? Vamos a ver con 3 metros. ¿Sí? Se puede estar 300 toneladas esa cimentación. Si lo hacemos en 3,5, se va hasta 319. ¿Sí? Estamos hablando que son del orden de 20 toneladas por cada medio metro que aumentamos en dimensiones. ¿Vale? Pero esa es la carga. Esa la cimentación y la carga que viene arriba. El valor que nos interesa a nosotros será la suma de Qs entre el área, que ese sería el esfuerzo que le estamos aplicando al terreno. Entonces, sería, en este caso, la suma de Qs entre el ancho por el largo, que es precisamente el área de la cimentación, ¿no? Y de 271.65 toneladas, a la hora de distribuirlas en un área de 2x2, el esfuerzo se reduce a 67.9124. El esfuerzo aplicado. Desde luego, si aumentamos las dimensiones de la cimentación, aumentamos el área, el esfuerzo se va a reducir. Veamos si efectivamente sucede eso. De 67 pasó a 45. De 45 pasó a 33, con 3 metros de dimensiones de la losa. Y si aumentamos a 3.5, disminuye hasta 26.1176 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que en la medida que aumentamos las dimensiones de la cimentación, el esfuerzo disminuye. ¿Vale? Ahí lo tenemos disminuyendo. Todo esto, lo que calculamos aquí, es el esfuerzo actuante. Todo esto es el esfuerzo actuante.
vamos a calcular el esfuerzo resistente, ¿no? Y eso vamos a utilizar las ecuaciones de aquí al lado. Habíamos visto el antier que el reglamento nos indica que la suma de fuerza, la suma de Qs por Fc entre el área tiene que ser menor a la cohesión determinada con una prueba UU, esto multiplicado por el NC, que es el coeficiente de capacidad de carga, todo esto multiplicado por el factor de reducción, y a ese le sumamos el esfuerzo a nivel de desplante. Esos son los datos que vamos a considerar. Y vemos que el NC, el reglamento, nos dice que es 5.14. Pero, por ser una cimentación lejos de la hipótesis que pone Terzaghi, recuerden, Terzaghi nos define que es una cimentación de longitud infinita. Entonces, como no es una longitud infinita, hay que meter coeficientes de corrección. Y ese coeficiente de corrección, el reglamento nos dice que es 1 más 0.25 el factor. Este es el factor de corrección por forma y por profundidad. Entonces, vamos a proceder al cálculo. Bien, entonces vamos a poner aquí en esta ecuación, en esta columna, perdón, aquí, la combinamos. En esta columna vamos a poner la fórmula. Ok, esto debe ser igual, perdón, menor, ¿qué caray? Está menor que CU por NC por FR más PB. Así tendremos esa ecuación. Vamos a combinar incluso toda esta. Toda esa ecuación combinamos. Ahí está. Es lo que vamos a verificar ahorita, si se cumple o no se cumple. Entonces, el lado izquierdo está calculado esta parte y ahorita vamos a calcular el lado derecho. Vamos a copiar esto entonces aquí para tener más. Está. El esfuerzo actuante es este. Está. Y vamos a calcular entonces el esfuerzo resistente. La primera variable que voy a poner es la cohesión. Luego el factor, el NC. Y vamos a poner luego el FR y el PB. ¿Van siguiendo? Sí.
Bien, la cuestión la habíamos definido el promedio de bueno, pero aquí hay que calcularla. 3.5. No, yo creo que sí nos alcanza a pasar. Vamos a ver. Bien. Vamos a ponerla acá. H. Profundidad de la falla. Sí, para hacer la parte del promedio pesado. Entonces, NC. Primero hay que poner el FC. Luego el FR y el PB. Así vamos a ponerlo. Para que lo calculemos de manera independiente. El NC es 5.14. Decíamos que así nos lo dice el reglamento. Veamos el reglamento. Nos dice que NC vale 5.14, ¿no? Y el factor de carga es todo lo demás, el FC. Entonces es 5.14. Como es el mismo valor, lo que podemos hacer arriba y abajo. El FC es 1 más 0.25 que multiplica a DF entre B más 0.25 que multiplica a B entre L. ¿De acuerdo? B entre L. Y así nos lo dice el reglamento, ¿no? Es 1 más 0.25 de F entre B más 0.25 de B entre L. Y tenemos que hacer que DF entre B sea menor que 2 y B entre L sea menor que 1. En este caso, B entre L es igual a 1. Se cumple. Y 2.3 entre 2, pues es muy cercano a 1. Entonces sí lo cumple. Y si en los siguientes casos, DF entre B 2.5 entre 3.5, pues es un valor todavía más pequeño, ¿no? Más pequeño que 1. Entonces se cumple fácilmente esta condición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está marcando error? ¿Por qué me marca error? Sí, ya me di cuenta que estoy haciendo. Super. Es 1 más 0.25 que multiplica. Me estaba equivocando de datos. DF entre B. Y a todo eso le sumamos 0.25 de B entre L. Ahí está. Y me da... Me lleva otra vez que... Está 0.25 está correcto. Y eso lo copiamos hacia abajo. Otra vez. Estoy haciendo mal. Es el previo. Perdónenme. Ok, va de nuevo. 1 más 0.25 que multiplica. Tomamos los datos sobre el mismo renglón de F entre B. Ahí está. Más 0.25 por B entre L.
Ahora sí, de esa manera nos aseguramos. Bien. Ahora sí. FC. El factor de reducción, habíamos quedado que como es una cimentación, vamos, no es una cimentación de colindancia, primero. Segundo, si es una cimentación desplantada a menos de 5 metros de profundidad, en zonas 2 y 3, en zonas 1 y 2, ¿no? Dice el reglamento. Aquí nos dice. ¿Dónde tenemos el factor de reducción? Aquí está. Punto 35, cuando tenemos una zapata en cualquier tipo, en la zona 1, estamos hablando de la zona 3, esto no se cumple. Luego, zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 metros en zonas 2 y 3, esto tampoco se cumple porque es una cimentación intermedia y no son pilotes. Entonces, el factor de reducción habíamos quedado que era 0.65. Entonces, el factor de reducción, 0.65. Ahí está. Y luego el esfuerzo a nivel de desplante, lo habíamos calculado como 3.46 toneladas por metro cuadrado. 3.46 toneladas por metro cuadrado. Ahí está. ¿Ven? Bien. Entonces, el ángulo de fricción, habíamos quedado que era 0. ¿Sí? El ángulo de fricción era 0. Entonces, el H que vamos a calcular de manera genérica va a ser B. Coseno de 0, pues es 1. E a la 0 es 1. Entre 2. Entre raíz de 2, ¿no? Así directamente. Así nos va a dar la ecuación. Así nos tiene que dar la ecuación. Porque el coseno y el exponente, el logaritmo neperiano, perdón, como resultado nos dan 1. Entonces, sería B entre la raíz de 2. Ahí está. B entre la raíz de 2, o sea, es 1.41. La profundidad de desplante son 2.3. Entonces, 2.3. Aquí vamos a poner profundidad de la falla. Será el 2.3 más el 1.41. Son 3.76. ¿Sí? Entonces, el límite del estrato, el límite inferior del estrato, será 4.2, ¿no? 4.2, el límite inferior. Si pasa, entonces tenemos que hacer un promedio diferente. 4.2, ya tenemos que involucrar la arena. Entonces, el límite inferior es 4.2 metros. Lo que tenemos que verificar es que esto, el 3.71, no rebase el 4.2. ¿De acuerdo? Que no lo rebase. Y entonces, el C promedio que vamos a tener
Vamos a calcularlo acá. Calculémoslo acá. Entonces, el primer estrato, el espesor del primer estrato, ¿cómo lo ponemos? El límite superior del estrato, que es 2.3. El límite inferior, estoy poniendo 2.3, que es la profundidad de desplante, ¿no? Y 2.5 es el límite inferior del estrato. Entonces será aquí 2.5. Estas serán profundidades del estrato. El primer estrato. El segundo estrato será 2.5, que es el límite superior, y el límite superior en este caso es 4.2. ¿Sí? Como lo obtenemos aquí, es 4.2. Sin embargo, el que voy a utilizar para el promedio siempre va a ser la profundidad a la que llega la superficie de falla. Entonces, a pesar de que es 4.2, lo que voy a utilizar va a ser la profundidad de la falla. ¿Queda claro? Profesor. Sí. La profundidad de falla, ¿cómo se obtuvo, perdón? Es el nivel de desplante más el número la H. 76. Más la H, que es exacto. Ok. Entonces, es 2.3 la profundidad de desplante, y en este caso para 2 metros, que es la dimensión de la cimentación que estamos considerando, nos dio que la H es 1.41. Entonces 2 más 1.41, 2.3 más 1.41 nos da 3.71. ¿Sale? Ok. Gracias. Entonces, y conviene, control X, que lo coloquemos acá. Para aquí colocar la C del estrato. El primer estrato tiene de cohesión 3.8 y el segundo de 4. 3.8 y el segundo lo tiene de 4.0. Ahí está. Entonces, hay que recordar es estoy aquí caracterizando los estratos. Todo esto es en este caso es segundo estrato. Segundo estrato. Y este otro es tercer estrato. Veamos por qué. Aquí, regresamos aquí espero no estarlos mareando mucho. El primer estrato es de 0 a 2, a 1.2, pero nada que ver porque ese material lo vamos a excavar. Es el primer estrato. El segundo estrato va de 1.2 a 2.5, pero solamente la parte de ese estrato que va a participar en la resistencia es la distancia de 2.3 a 2.5. Ese sería el segundo estrato, pero solamente en esta distancia va a trabajar. Y luego el cuarto estrato, el tercer estrato es que va de 2.5 a 4, pero va a estar limitado en la parte inferior por la profundidad a la que llega la superficie de falla. Por eso lo vamos a ir cambiando en función de la longitud de la superficie o la profundidad de la superficie de falla. ¿Vale? Entonces, el promedio que vamos a calcular de cohesión, pues va a ser la diferencia de nivel de desplante menos el límite superior del estrato,
que realmente es la zona, la dimensión del estrato que participa en la capacidad de carga, que va de 2.3 a 2.5, multiplicado por la cohesión. A eso le vamos a sumar la participación del siguiente estrato. Y el siguiente estrato va de 2.5 a 3.71. 3.71 hay que recordar que es la superficie a la que llega, la profundidad a la que llega la superficie de falla. Y eso multiplicado por 4, que es la cohesión, ¿no? Ahora, esa suma de la cohesión por el espesor del estrato, la voy a dividir entre la longitud de la falla, que es 1.41, 42. ¿Vale? Y nos dio 3.97. Vamos a repetir lo que hicimos. Bien. Tenemos la superficie aquí, perdón, la cimentación, que está a 2.3 metros. El estrato se encuentra aquí a 2.5 metros. El siguiente estrato se encuentra a 4.2. ¿Vale? Ahí lo tenemos así. Entonces la superficie de falla se genera aquí a una cierta distancia h. Perdón, la distancia h va desde aquí arriba. Esta es la distancia h, ¿no? Entonces, en el primer caso, h fue de 1.41. 1.41. Pero para fines de definir si pasa o no pasa el límite inferior, entonces lo que hacemos es a 1.41 le sumamos la profundidad de desplante para tener en profundidad el valor de 3.71. ¿Sí? Estas distancias hay que considerarlas como profundidades y están medidas a partir del nivel de terreno. La H que estamos calculando es desde la superficie falla hacia abajo. ¿De acuerdo? Y nos dio 3.71. Entonces, lo que acabamos de hacer aquí en el promedio es considerar esta fracción de material y multiplicarla por el coeficiente uniforme, perdón, la cohesión. Y este otro término, multiplicarla por su coeficiente, pero por su cohesión. ¿Sí? Así lo obtuvimos. La participación de cada estrato multiplicada por la cohesión. Y todo eso lo dividimos entre H, que es 1.41. Eso fue lo que hicimos aquí ahorita. ¿De acuerdo? Y nos dio 3.97. Si estos cálculos los copiamos hacia abajo, vamos teniendo que la cohesión va teniendo, ya sé por qué se está incrementando. Cohesión es constante. Ahí está. Se va incrementando ligeramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está entre 3.8 y 4. Entonces el valor no debería pasar de 4 unidades, ¿no? Que es el valor máximo de cohesión que tenemos en los dos estratos involucrados, uno de 3.8 y otro de 4. Entonces tiene que ser un promedio entre ellos, un promedio ponderado, y el valor
no debe pasar de 4 unidades. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a calcular aquí. Bueno, vamos a checar una parte importante. La superficie de falla, vean, aquí vale 1.41, 1.76, 2.12, 2.47. ¿Sí? Pero, cuando tenemos la cimentación a 2 metros, todavía la superficie de falla queda en 4.067. Está por debajo de 4.02. O sea, vamos a ver qué sucede. Si la cimentación es de 2, este es 2.3, el siguiente estrato está en 2.5 y el otro en 4.2, ¿no? Cuando la cimentación es de 2, llega a una profundidad de 3.71 metros. La superficie de falla. Cuando es 2. Cuando tenemos que es 2.5, que es el siguiente cálculo, ¿sí? La superficie de falla llega hasta 4.066. ¿Sí? Ahí está. Este es 2.5 y este es 4.2. Es decir, la superficie de falla sigue quedando en entre el segundo y tercer estrato. Pero cuando lo aumentamos a 3 metros, cuando las dimensiones de la cimentación son 3 metros, ¿sí? Tenemos que este es 2.5, acá tenemos 4.2, y ya llegó hasta 4.4 la superficie de falla. ¿Sí? Entonces, en el primer caso están involucrados el segundo estrato y el tercer estrato. En la siguiente está involucrado el segundo estrato y el tercer estrato. Ya cuando pasamos a 3 metros, estamos involucrando el segundo estrato, el tercer estrato y el cuarto estrato. ¿De acuerdo? Se está haciendo muy, está involucrando a este material. Perdón. Y este material es un material friccionante que no tiene cohesión. Entonces, el promedio de la cohesión va a disminuir considerablemente cuando le metemos este estrato con cohesión 0. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos qué podemos lograr antes de involucrar al cuarto estrato. Vamos a dejar en 2.5 el ancho y la longitud vamos a incrementarla hasta 3. ¿Sí? La profundidad de la falla va a depender únicamente del ancho B, de la dimensión más angosta, no de la dimensión larga. Entonces vamos a cambiar, para evitar la presencia de este estrato que nos reduzca considerablemente la resistencia, vamos a aumentar la longitud. Entonces, el caso de B y L igual a 3
no nos va a funcionar porque atraviesa el cuarto estrato, que es un material arenoso. Conviene que metamos más larga la cimentación. Vamos a llevarla hasta 3 metros, que sea 2.5 por 3. Entonces, con este pequeño análisis que hicimos, va a ser 2.5 de ancho y lo que vamos a aumentar va a ser la longitud. Entonces acá también 2.5 y lo que aumentamos es la longitud, ¿no? La longitud del zapata. Como todo ya está codificado, pues directamente podemos ver que esos cambios también redujeron las dimensiones más bien, no dimensiones, sino la magnitud del esfuerzo aplicado. ¿Sí? Pero no se redujo en una condición como lo haríamos si fuera cuadrada. Bien. Entonces, y en este caso, pues el valor de la profundidad de falla, como está en función de B directamente, la falla llega hasta 4.067 nada más. Es menor que el límite inferior, es decir, que está atravesando únicamente los estratos 2 y 3. ¿Vale? Bien. Entonces, con estos datos vamos a calcular entonces este término. Que será entonces CU multiplicado por NC multiplicado por el FC y luego multiplicado por el factor de reducción. Y a todo eso le vamos a sumar la presión a nivel de desplante. Y nos da 23 toneladas por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Si esto lo copiamos hacia abajo, resulta que va disminuyendo la resistencia. ¿Por qué? Porque los factores de profundidad y forma también van disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir de este valor respecto a este otro? Sí. Este es mayor que este. Entonces, le ponemos cumple. Si no, entonces le ponemos no cumple. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué hice? Sí. Este valor que acabo de calcular es mayor que este. Ah, es que es punto y coma. Es cumple. Y si no, en punto y coma, no cumple. Ahí está. ¿Se cumple la desigualdad? No, ¿verdad? ¿Qué pasa acá abajo? Tampoco cumple. Acá abajo tampoco cumple. Y desde luego acá abajo tampoco cumple. ¿No? La cimentación que estamos proponiendo de 2.5 por 3.5 no cumple, ¿sí? Con los parámetros de este suelo. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Miren, No, profe. dado que tenemos esto ya programado, vamos a considerar esta misma condición
pero vamos a copiar todo. Copiar todo aquí abajo. Pero vamos a considerar que la profundidad de desplante no son 2.3, sino vamos a llevarla hasta el estrato de 2.5, hasta el límite del estrato. Entonces, incrementemos la profundidad de desplante. ¿Vale? Y si hacemos eso, ¿qué pasa con el esfuerzo? Fíjense. Se incrementa, el actuante se incrementa ligeramente por la condición de de que tenemos ligeramente un peso mayor en el relleno y un valor ligeramente mayor en el dado. Entonces veamos si eso es correcto. La losa permanece el mismo valor, lo que se incrementa es el dado y lo que se incrementa es el relleno. La losa permanece, el dado se incrementa, el relleno se incrementa. Por lo tanto, la suma de cargas se incrementa. Ahí está. ¿Vale? Pero, si hacemos los cálculos, la superficie de falla, ¿hasta dónde llega? Hasta 1.76, llega a 4.26 ahora. ¿Sí? Ya estamos en el estrato arenoso. ¿Sí? Ya lo estamos otra vez invadiendo. Quiere decir que una cimentación más profunda nos va a invadir ese estrato. Vamos, ahorita estamos analizando qué pudiera suceder. Bien, miren, ahora, ¿qué pasa si para esta profundidad incrementamos o antes de incrementar la profundidad, como lo hicimos ahorita, vamos a incrementar un poco más el área de la cimentación? ¿Sí? Que no nos preocupe ese pequeño estrato. Y esto lo dejamos en 2.3. Se queda en 2.3. Pero vámonos a una profundidad de 4 metros. Una dimensión de 4 por 4. Una cimentación de 4 por 4. ¿Qué va a suceder con esa cimentación de 4 por 4? Aquí a 2.5, la dejamos a 2.3, pero ahora B igual a 4, igual a L, y acá tenemos 4.2. ¿Qué va a suceder? Que la superficie de falla va a rebasar completamente ese estrato. Ese estrato que nos está causando conflictos, ¿no? Que tiene una dimensión que me parece que son, ¿qué? 4.6 metros, algo así. ¿Sí? Son 40, 50 centímetros de ese estrato. Entonces, conviene aquí, ahora, verlo del otro lado. Hacemos pasar la superficie de falla, pero que rebase ese estrato, para que su participación sea mínima, ¿sí? La de este pequeño estrato. ¿Vale? Pero hay que considerarlo. Hay que considerar los efectos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos qué pasa con esta cimentación de 4 por 4 a una profundidad de 2.3. Miren, ¿qué pasó con el esfuerzo? El esfuerzo
se redujo hasta 21.368. ¿Sí? 4 por 4. De una reducción bastante importante, ¿no? Bien. Pero tenemos ahora que considerar aquí en el cálculo de la cohesión, del promedio de la cohesión, considerar los estratos involucrados. Entonces, la profundidad de la falla nos lleva hasta 2.82. Veamos qué está sucediendo. Si lo metemos, la cimentación de B igual a L igual a 4, la profundidad de desplante es 2.3, el estrato llega a 2.4, el otro llega aquí a 5, perdón, 4.2. 4.2 y le voy a poner ahorita 4.6. No lo tengo en la mente cuánto es el valor. 4.2 y el otro estrato 4.6. ¿no? Y me está diciendo que la superficie de falla, la H son 2.82. 2.82 más el 2.3, la suma me da 5.12. Quiere decir que la falla va hasta una profundidad de 5.12. Entonces, aquí tenemos actuando el segundo estrato, el tercer estrato, el cuarto estrato está participando, desde luego, con una cohesión 0, y el quinto ya va a participar. En la medida que crezca aquí la participación del quinto, y el promedio con todos los demás, la cohesión de este material va a estar, va a pintar menos, ¿no? Un 0 finalmente impacta en el promedio pesado, pero al tomar más estratos, ese impacto va a ser mucho menor. Entonces vamos a tener que involucrar ¿cuántos estratos? El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto estrato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Aquí el promedio, aquí es el segundo estrato, el tercer estrato. Vamos a copiar el cuarto estrato, pero esta parte ya no nos interesa porque ahí no está involucrándose. Esto no nos... En los cálculos previos no tuvimos el cuarto estrato. Cuarto estrato. Cuarto estrato y también el quinto, ¿no? Lo habíamos dicho. Quinto estrato. Quinto estrato. Ok. Entonces, corrijamos. Vamos a ver. El primer estrato, perdón, el segundo estrato va de la profundidad de 2.3 a 2.5. Es correcto. Y tiene una cohesión de 3.8. El segundo estrato va de 2.5 hasta 4.2. Aquí sí ya está participando completamente ese estrato, ¿no? El siguiente estrato, el cuarto, va de 4.2 a 4.6. Ahorita checamos si es efectivamente ese valor. Y tiene una cohesión de 0, ¿no? Y el siguiente estrato, el quinto estrato, va de 4.6, ¿no? Hasta la profundidad que llegue la superficie de falla, que será 5.12 para este primer caso. Y la cohesión, verifiquemos cuáles son esos valores. Y aquí no los tengo. Es 4.2 a 4.6, ok. Pero están acá. 4.2 a 4.2 a 4.6, la cohesión 0 y 26. El siguiente estrato va hasta 5.8 de profundidad. Hasta 5.8 de profundidad. Y tiene una cohesión de 4.6.
Entonces va a estar 5.8. La ecuación es 4.6. ¿Yo lo puse? Ahí está, sí. 4.6. ¿Sale? Y entonces el valor, el límite de la falla, dijimos que tenía que ser 5.8 porque tenemos el otro estrato de arena. Entonces será 5.8 este valor. Ok. Y entonces el promedio, la ecuación promedio, vamos a hacerla nuevamente, va a ser la diferencia, o más bien el espesor del segundo estrato, que va de 2.3 a 2.5 de profundidad, multiplicada por la ecuación, más la participación del tercer estrato. Y ese tercer estrato va de 2.5 a 4.2 y lo multiplicamos por la ecuación. A eso le vamos a sumar la participación del siguiente estrato que va de 4.2 a 4.6 y la multiplicamos por la ecuación, en este caso es 0. Luego le vamos a sumar la participación del siguiente estrato que va desde 4.6 a 5.12, que es la profundidad a la que llega la superficie de falla, y multiplicado por la ecuación. ¿Sí? Todo este valor lo vamos a dividir entre la longitud de la superficie de falla o la distancia de la superficie de falla, que son en este caso 2.82. Y eso me da 3.55. 3.55 de cuestión. Y para este caso, fíjense, todavía la resistencia es ligeramente menor que la fuerza actuante o el esfuerzo actuante. ¿Sí lo visualizan? 21 es el actuante contra 19.90. Quiere decir que todavía esa no es una cementación adecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a aumentar las dimensiones de la cementación. Y voy a copiar todo lo que tenemos aquí. Pero nos vamos hasta 4.5 metros. 4.5 metros. Ok. Lo estamos dejando a 2.3 la profundidad de desplante. Y el esfuerzo se redujo a 18.11. Veamos qué pasa con la parte de la superficie de falla. La superficie de falla llegó hasta una profundidad de 5.48. ¿Vale? 5.48 es antes que 5.8. 5.8 es el límite inferior de ese estrato limoso. Entonces, únicamente actúan el segundo, tercero, cuarto y quinto estratos. Para este caso, entonces, hacemos el promedio de la ecuación. Se incrementa un poco, ¿por qué? Porque la profundidad de desplante, la superficie de falla está involucrando parte de un material un poco más competente, que tiene 4.6 toneladas por metro cuadrado de cohesión. Entonces, en este caso, hacemos el cálculo de C por NC, por FC, por el factor de reducción, y a eso sumarle el esfuerzo asociado al
al nivel de desplante y nos da un valor de 20.2656 toneladas por metro cuadrado, que ese a todas luces es mayor que el valor del esfuerzo actuante, que en este caso se redujo hasta 18.118. ¿De acuerdo? Pudiera ser entonces que la cimentación que estamos proponiendo sea de 4 metros por 4 metros. No, perdón, 4.5 por 4.5, 45 centímetros de peralte, el dado de 0.4 por 0.4 y la profundidad de desplante a 2.3. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. Tenemos entonces involucrados varios estratos aquí, ¿no? La cimentación que vamos a proponer, entonces, a 2.3 metros de profundidad. Y esta va a atravesar, bueno, va a estar desplantada en esta estratigrafía, ¿no? Donde la superficie de falla va a estar aquí involucrada por estos materiales. Entonces lo que hicimos fue que con los cálculos, como sacamos un valor promedio, lo que hicimos fue tener una cimentación y eso sí cuidamos este nivel, el que fue el 5.8. Aquí con una cuestión promedio de 3.65 toneladas por metro cuadrado. Acá era una cuestión de 3.8. Aquí una cuestión de 4. Aquí una cuestión de 0. Y acá una cuestión de 4.6. Acá abajo una cuestión de 0, ¿no? Este perfil, este material, este suelo estratificado, finalmente lo hicimos así. Homogéneo. Homogéneo para poder utilizar la ecuación de capacidad de carga. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Gracias, profesor. Ok. Sale. Así buscamos cuál sería la mejor cimentación para este elemento. ¿Vale? Entonces, el estado límite de falla, ya verificamos que se cumpliera. Aquí con esto estamos verificando. Y con este cálculo que hicimos, propusimos varias dimensiones de la cimentación. Principalmente lo que hicimos fue incrementar el área
que aumentarle el área para reducir el esfuerzo actuante. Aquí se ve claramente, ¿no? En la medida que vamos incrementando las dimensiones del área, el esfuerzo va disminuyendo. El esfuerzo actuante va disminuyendo. Y llegamos a un nivel en el cual cumple. Entonces, estado límite de falla ya se cumplió. Si ya se cumplió, vámonos a ver el estado límite de servicio. Entonces, vamos a ver. Bien. Tenemos entonces la cimentación de esta manera. Aquí llega la carga de la superestructura, ¿no? Y esta le va a generar un esfuerzo a nivel de desplante. Entonces, ¿qué es lo que queremos conocer? Que esta suma de Qs, ¿sí?, entre el área, ¿qué magnitud de asentamiento nos va a generar? Y ese asentamiento, compararlo contra el asentamiento permisible. Entonces, resulta que tenemos varios estratos involucrados. ¿Sí? Este es un material fino. Este también es un material fino. Este es un material granular, vamos a llamarlo de esa manera. Granular, que es una arena. El siguiente es un material fino. Y el siguiente es un material también granular, ¿no? Entonces, resulta que vamos a tener aquí un asentamiento. Podemos calcular el asentamiento elástico y el asentamiento diferido. Bien. ¿Cuáles de los estratos van a experimentar mayor asentamiento elástico? Van a ser los granulares, ¿sí? Los granulares van a participar más en el elástico, en el inmediato, más que elástico, vamos a llamarlo inmediato. Y es elástico porque aplicamos la carga y automáticamente responde el suelo. Y diferido va a estar actuando en estos estratos, ¿sí? En los asteriscos vamos a tener el asentamiento diferido y en los de palomita vamos a tener el asentamiento elástico. A nosotros nos va a interesar el asentamiento total, ¿sí? Nos interesa el asentamiento total. O sea, tendríamos que sumar el elástico
granular. Repito, bueno, vamos a recordar, todos los materiales tienen deformación elástica, todos. Pero resulta que los materiales granulares, la mayor participación de la deformación es elástica o inmediata. En los materiales finos hay también deformaciones inmediatas, pero son muy pequeñitas. La mayor parte realmente se concentra en la deformación diferida. Se tiene que esperar a que salga el agua para poder deformarse el suelo. Y eso depende de la permeabilidad. Por eso es que lleva mucho tiempo en llevarse a cabo el asentamiento. Entonces, vamos a calcular los asentamientos elásticos y luego pues también los asentamientos diferidos, ¿no? El asentamiento total pues, va a ser la suma de los dos asentamientos. ¿Sí? Que sean elásticos, perdón, inmediatos o diferidos. ¿Vale? Bien. Les pregunto, ¿qué método quieren aplicar? Steinbrenner, Schmermann, Jambú. Jambú. También aquí aplica Skempton. ¿Cuál, perdón? Skempton. Pero para asentamientos no hay Skempton. Para capacidad de carga sí tenemos la teoría de Skempton. Ok. ¿Sí? O sea, en capacidad de carga tenemos la teoría de Terzaghi, ¿no? Skempton hace una variación de la teoría aplicable específicamente en materiales cohesivos, 100% cohesivos. Meyerhoff hace una modificación a la de Terzaghi, metiendo correcciones de forma, correcciones en factores de profundidad. Luego también está Hansen, luego Bessick, Richards, ¿no? Que son teorías de capacidad de carga. Y ya una bien tropicalizada para la República Mexicana es la que propone el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, que repito, es un código de diseño que muchos estados copian. Entonces, se puede decir que ese es el que rige en la República, ¿no? Hay ciertas modificaciones en algunos estados, pero la mayoría hacen una copia fiel del reglamento. Pero ese es estado límite de falla. Dentro del estado límite de servicio, recuerden, tenemos el método de Hart, tenemos el método de Schleicher, tenemos el método de Steinbrenner, Schmermann, Burland, Jambú, Schmermann, el asociado a la prueba de consolidación, ¿no? Que es particularmente la manera de calcular el diferido. Y vamos, existen otros tantos métodos, ¿no? Cada uno de ellos con sus propias hipótesis. Y podemos utilizar cualquier metodología. El reglamento, hay que recordar que nos dice que el estado límite de servicio, los asentamientos instantáneos de la cimentación bajo solicitaciones estáticas podrían calcularse en primera aproximación usando los resultados de la teoría de la elasticidad. ¿Cuáles son esos métodos? ¿No? Recuerdan que la teoría de la elasticidad nos dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación, ¿no? La deformación era el cambio de la longitud respecto a la longitud o el espesor. Es la variación de una dimensión respecto a la dimensión original.
Y entonces, pues aquí, sustituyendo este acá, recuerdan que lo hicimos así de esa manera en su momento, pues nos queda como delta H, algo así. A nosotros el que nos interesa, recuerden, es este elemento. Entonces, delta H, que es el asentamiento, pues va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo por H entre el módulo, ¿no? Y en las ecuaciones que vimos, todo esto lo pasábamos a Q por B por 1 menos nu al cuadrado entre, recuerdan que habíamos dicho que este elemento se repetía en la mayoría de las ecuaciones. ¿En cuáles? En la de Hart, Schleicher, Steinbrenner, incluso la de Jambu. Nada más que en Jambu, bueno, utilizábamos la ley de Hooke, podemos utilizar la ley de Hooke generalizada, considerando los esfuerzos en las 3 dimensiones. ¿Sale? Eso es en la parte de asentamientos instantáneos. Aquí lo dice claramente el reglamento. Y cuando estamos hablando de los asentamientos diferidos, entonces utilizamos esta expresión, ¿sí? Que el asentamiento total es la participación de todos los estratos, es esa sumatoria, la que tenemos aquí, en la cual involucra la variación de la relación de vacíos respecto a 1 más la relación de vacíos inicial, y todo eso multiplicado por el espesor de cada estrato. O sea, por cada estrato tenemos que calcular ese término. Entonces, hay que recordar que esta parte la calculamos, la calculamos en consolidación y teníamos la relación de vacíos, teníamos el esfuerzo y dibujamos la curva de compresibilidad. ¿La recuerdan, no? ¿Así? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a calcular para esta condición el esfuerzo. ¿El esfuerzo asociado a quién? El esfuerzo asociado al suelo, a la profundidad correspondiente. Y a ese le vamos a sumar el incremento de esfuerzo. Ese incremento de esfuerzo, ¿a quién se debe? A la estructura. Y esto me va a permitir conocer precisamente el delta E, este que tengo aquí. ¿Vale? Esto es lo que tengo que hacer, irme a la curva de compresibilidad, ver el nivel de esfuerzos al cual está sometido el suelo, y con ello entonces definir las relaciones de vacíos. Pero ojo, vámonos acá. Cada uno de estos suelos, acuérdense que el reglamento nos dice, por cada estrato de interés hay que realizar una prueba de consolidación. Entonces, tendríamos que para este primer estrato, yo tendría una curva de consolidación. Para este segundo estrato, también tendría, esta es relación de vacíos, perdón, tendría también otra curva de consolidación. Y para este otro, también tendría una curva de consolidación. ¿Vale? Entonces, decíamos que necesitamos los esfuerzos. El esfuerzo al cual está sometido el suelo. Bueno, entonces necesitamos por fuerza conocer el esfuerzo aquí. Vamos a pensar que es el total y el incremento de esfuerzo. El incremento de esfuerzo es de esta manera. Calculado por Busenex, Froelich, Westergaard, ¿no? Las cartas de Fadum. Y entonces necesitamos definir el esfuerzo aquí y el incremento de esfuerzo aquí. Este esfuerzo lo voy a colocar aquí y este incremento de esfuerzo lo voy a colocar acá.
De tal manera que tengo aquí un valor, tengo otro valor aquí, que me van a permitir aquí calcular el delta E. ¿Sí? Desde luego acá abajo los esfuerzos son mayores. A lo mejor me queda aquí este esfuerzo. ¿De dónde? De la mitad del estrato, recuerdan. Eso lo coloco ahí. Y este incremento de esfuerzo ahora va a ser este. Estos dos me van a permitir calcular aquí un delta E. Este tiene un E0, este tiene un E0. Entonces, el asentamiento aquí de este estrato va a ser el espesor del estrato, que multiplica al delta E que estoy calculando entre 1 más E0, que es este. ¿De acuerdo? Para cada uno de los estratos tengo que hacerlo. Y luego lo tengo que sumar todo. Pero bueno, eso lo vamos a hacer el viernes. ¿Les parece? Sí. Ok. Bueno, pues, ¿dudas? Estamos yendo lentos en el ejercicio, pero más vale lentos y seguros y que quede todo entendido, ¿no? Lo que alcancemos a ver, que quede bien entendido. Si no tienen preguntas, pues nos vemos el viernes, por favor.